Pensó que encerraba a un anciano indefenso, pero olvidó que ese día estaba despertando a un maestro que ya no tenía absolutamente nada que perder. Suscríbete y activa la campanita antes de que te cuente cómo logré sobrevivir a la crueldad de mi propia sangre. Esta historia es una advertencia vital que necesitas escuchar para proteger tu dignidad y tu patrimonio. Quédate hasta el final, porque la lección que le di a mi hijo te dejará sin aliento. Permíteme retroceder un poco, porque para que entiendas el horror de ese encierro, primero necesitas saber quién era yo antes de que mi propio hijo me borrara la identidad. Necesitas entender lo que dejé atrás. No tienes idea de lo que se siente caminar por las calles de cantera rosa, esas que huelen a tierra mojada cuando llueve, y que cada 5 pasos alguien se detenga, se quite el sombrero y te diga, «Buenos días, maestro». Esa era mi riqueza, mi cuenta moral, como me gustaba llamarle. Yo era un hombre rico en respeto, millonario en saludos y abrazos. Vivía en una casona antigua, de esas con techos altos y vigas de madera que crujen por las noches como si la casa respirara contigo. Era una herencia de los abuelos de mi esposa, Elena. Allí criamos a nuestros hijos, allí celebramos Navidades donde no cabía una silla más, y allí, en ese patio lleno de macetas de barro y helechos, envejecí de la mano de la única mujer que he amado. Nuestra vida era sencilla, ¿sabes? Olía a café de olla con canela por las mañanas y a cera para pisos los sábados. Pero la vida tiene la mala costumbre de cobrarse los tiempos felices de golpe. Hace 8 meses, Elena se fue. Fue un infarto fulminante mientras regaba sus geranios. Se fue sin dolor, me dijeron los médicos, pero me dejó todo el dolor a mí. Cuando volví del cementerio y cerré la puerta de madera maciza, el silencio que se instaló en la casa no era paz. Era un grito constante. La casa se me hizo inmensa. De pronto, los pasillos eran demasiado largos y las noches duraban 100 horas. Mis vecinos, gente buena, intentaron llenarme los huecos, y en medio de esa neblina de tristeza apareció Marcos. No vino al funeral de su madre. Dijo que estaba cerrando un trato internacional, que los vuelos estaban cancelados, excusas que en ese momento, con el corazón roto, decidí creer porque no tenía fuerzas para reclamar. Apareció 3 semanas después. Recuerdo el contraste brutal de su llegada. Su camioneta blindada, una bestia negra y brillante, apenas cabía en nuestra callecita colonial. Ocupaba toda la banqueta. Cuando se bajó, con su traje italiano impecable y sus zapatos que costaban más que mi pensión de 1 año, no vi a mi hijo. Vi a un ejecutivo resolviendo un problema logístico, y el problema era yo. Entró a la casa no como quien vuelve al hogar, sino como un tasador. Sus ojos recorrían las vigas, las humedades en las paredes, los muebles viejos. No veía recuerdos, veía estorbos. «Papá, esto no puede seguir así», me dijo esa primera noche, rechazando el café que le ofrecí porque le daba acidez. «Mírate, estás solo en este caserón viejo. Se te va a caer encima. Mamá ya no está, y tú no estás para andar subiendo y bajando escaleras». Yo intenté defenderme. Le dije que aquí estaba mi vida, mis amigos, mi rutina. Le dije que el doctor Tomás, un exalumno mío, me checaba la presión cada semana. «¿El doctor de barrio? Por favor, papá», me interrumpió con esa risa condescendiente que usaba para hacerme sentir un niño. «En Monterrey tengo a los mejores especialistas. Allá tengo un departamento en San Pedro, la zona más segura de Latinoamérica. Aire acondicionado central, seguridad privada, parques, hospitales de primer mundo a 2 cuadras». Se sentó frente a mí, me tomó las manos, un gesto que me sorprendió, porque Marcos nunca fue de contacto físico, y me miró con una intensidad que confundí con amor. «Papá, te has pasado la vida cuidando a otros. Déjame cuidarte a ti ahora. Te mereces calidad de vida, mereces descansar en un lugar moderno, sin polvo, sin ruidos, cerca de tu hijo y de tus nietos. ¿No quieres ver crecer a los niños?». Ese fue el golpe bajo. Los nietos, casi no los conocía. La idea de ser un abuelo presente, de tener una familia otra vez, de dejar de escuchar el eco de mis propios pasos en la casa vacía, empezó a seducirme. Marcos me pintó un paraíso, domingos de carne asada, tardes de paseo en plazas comerciales, la mejor atención médica. Me vendió la idea de que mi soledad era un error administrativo, que él podía corregir con su éxito y su dinero. Durante 3 días insistió:
Fue una labor de venta agresiva, implacable. Me hacía sentir culpable por querer quedarme. ¿Prefieres tus muros viejos a tu propia sangre?, me preguntaba. Y yo, viejo, cansado y vulnerable, empecé a ceder. Cuando les conté a mis vecinos que me iba, vi algo en sus caras que no supe interpretar en ese momento. No era alegría por mí, era miedo. Recuerdo perfectamente la tarde que doña Chuy vino a despedirse. Se limpió las manos en el delantal, miró de reojo la camioneta de Marcos estacionada afuera y me susurró: «Maestro Ramiro, piénselo bien. Uno no se trasplanta tan fácil a esa edad. Y perdone que me meta, pero su hijo tiene una mirada muy fría. No me gusta cómo le habla. Aquí nosotros lo cuidamos. Aquí usted es don Ramiro. Allá, ¿quién va a ser? Voy a estar con mi familia», Chuy le contesté, tratando de convencerme a mí mismo. «Es lo mejor. Marcos dice que voy a estar como rey. Los reyes también terminan solos», maestro me dijo, y me dio un abrazo que se sintió a despedida definitiva. El día de la partida fue confuso. Marcos tenía prisa, como siempre. Contrató a unos cargadores que sacaron mis cosas con una brusquedad que me dolió. «Eso no sirve, tírenlo», ordenaba Marcos señalando mi sillón favorito. «Esa ropa huele a naftalina. Allá te compro nueva». Al final, solo me dejó llevar una maleta grande. Tuve que elegir 82 años de vida para que cupieran en 20 kilos. Metí mi ropa más decente, mis libros favoritos, mi juego de ajedrez y, lo más importante, el retrato de Elena con su marco de plata. Lo envolví entre mis suéteres como si fuera un tesoro frágil. Antes de subir a la camioneta, me detuve en el umbral. Toqué la madera de la puerta. Respiré hondo el olor a jazmín del patio. Quería grabarme la luz de Morelia en la retina. «Vámonos, papá. Tengo una conferencia por Zoom en 3 horas y quiero llegar antes de que oscurezca en la carretera», gritó Marcos desde el volante, con el motor ya encendido. Subí al asiento del copiloto. El interior olía a cuero nuevo y a un desodorante químico que me picó la nariz. Las ventanas estaban subidas y polarizadas. El mundo exterior se veía oscuro, distante. En cuanto cerré la puerta, el ruido de la calle, los pájaros, el vendedor de gas, las campanas de la catedral desapareció por completo, reemplazado por el silencio hermético de la cabina. Marcos arrancó sin mirar atrás. Yo vi por el espejo retrovisor cómo mi casa, mi calle y mi vida se hacían pequeñas hasta desaparecer en una curva. Sentí un nudo en el estómago, una intuición primitiva que me gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Pero miré a mi hijo, vi su perfil serio concentrado en la carretera y quise creer que todo estaría bien. Quise creer que el amor filial era más fuerte que cualquier corazonada. «Calidad de vida», me repetí mentalmente. «Voy a tener calidad de vida». Qué inocente fui. No sabía que estaba viajando en una carroza de lujo directo hacia mi propia prisión. No sabía que al dejar Morelia, no solo estaba dejando mi casa, estaba dejando mi libertad y entregándome voluntariamente a un verdugo que llevaba mi mismo apellido. El viaje hacia el norte fue una lenta y silenciosa agonía de asfalto. Fueron casi 10 horas de carretera desde Morelia hasta Nuevo León, pero si me preguntas, se sintieron como 10 años envejeciendo en el asiento del copiloto. La camioneta blindada de Marcos era una cápsula de tiempo aislada del mundo. Los vidrios eran tan gruesos que el paisaje exterior, los cerros verdes de Michoacán, primero, luego el desierto árido de San Luis y Matehuala pasaba como una película muda, sin viento, sin ruido, sin vida. Intenté hablar con mi hijo varias veces durante las primeras 2 horas. Quería romper ese muro de hielo que se había formado entre nosotros. Quería preguntarle por mis nietos, por su esposa, por cómo le iba realmente en la vida. Pero cada vez que abría la boca, Marcos levantaba un dedo índice, ordenándome silencio sin siquiera mirarme. Mientras señalaba el pequeño auricular Bluetooth incrustado en su oreja. «Sí, claro, transfiérelo a la cuenta de Caimán». «No, no me interesa el rendimiento del 4%, quiero el 7%, o muevo», el capital decía con una voz metálica y autoritaria que yo desconocía. Ese no era el niño al que yo le enseñé a andar en bicicleta en el Parque Juárez. Ese hombre de mandíbula tensa y ceño fruncido era un extraño que hablaba un idioma de tiburones. Me sentí como un paquete frágil en el asiento de al lado, una carga logística que estaba siendo transportada del punto A al punto B con la mayor eficiencia posible.
Ni una parada para comer tacos de carretera, ni un momento para estirar las piernas y ver el horizonte. Solo paramos 2 veces para cargar gasolina y usar el baño de manera cronometrada. Marcos ni siquiera apagó el motor para que el aire acondicionado no dejara de enfriar. «Hace mucho calor afuera, papá. Mejor espérame aquí adentro», me dijo en la gasolinera, bloqueando los seguros de las puertas. Me quedé ahí, viendo a través del vidrio ahumado cómo la gente normal reía, comía papitas y vivía sus vidas bajo el sol, mientras yo estaba atrapado en esa burbuja de lujo gélido. Cuando finalmente vimos la silueta de Monterrey, ya era de noche. La ciudad se alzaba imponente, un monstruo de luces y concreto abrazado por montañas oscuras. No se parecía en nada a la calidez de mi tierra. Aquí todo era vertical, agresivo, moderno. Entramos a San Pedro Garza García y la opulencia me golpeó la cara. Concesionarias de coches que parecían naves espaciales, centros comerciales que brillaban como joyas falsas y torres, muchas torres de cristal que rascaban el cielo negro. Marcos condujo hasta un edificio que parecía una fortaleza. Torre Vistas, decían unas letras plateadas en la entrada. Había una pluma de acceso, cámaras por todos lados y guardias armados que parecían militares. «Bienvenido a tu nuevo hogar, papá», dijo Marcos, bajando la ventanilla apenas unos centímetros para hablar con el guardia. No hubo un buenas noches, solo un escaneo de tarjeta y un gesto seco. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de concreto gris. Subimos en un elevador que me hizo zumbar los oídos por la velocidad. Piso 28. Cuando la puerta se abrió, no había un pasillo con plantas o un tapete de bienvenida. Solo había una puerta lacada en blanco, fría y pesada. «Pasa», dijo él, abriendo con una clave digital. Entré esperando encontrar un hogar, pero lo que encontré fue una sala de exhibición. El departamento era enorme, sí, pero estaba vacío de alma. Todo era blanco, gris o negro. El piso de mármol brillaba tanto que me daba miedo pisarlo y resbalar con mis zapatos viejos. Los muebles eran de diseño, bajos, angulosos, de esos que se ven bonitos en las revistas, pero que te rompen la espalda si te sientas más de 10 minutos. No había cortinas, solo unos ventanales inmensos de piso a techo que mostraban la ciudad a mis pies. Me acerqué al vidrio, mareado por la altura. Intenté buscar una manija, algo para abrir y dejar entrar un poco de aire, de ruido, de realidad. «No se abren», papá, dijo Marcos, dejando mi maleta en medio de la sala vacía. «Es un sistema de climatización inteligente. El aire aquí siempre está purificado y a 22 grados exactos. Además, a esta altura, el viento es peligroso». Me sentí ahogado. En Morelia, mi casa respiraba. Las ventanas siempre estaban abiertas para que entrara el olor a tierra mojada o el grito del panadero. Aquí estaba en una pecera sellada al vacío. «¿Y los niños?», pregunté, girándome para buscar señales de vida. «¿Dónde está tu esposa?». Marcos miró su reloj, impaciente. «Ellos están en la casa principal, en Valle Oriente. Este departamento es mío, lo uso para visitas y negocios. Aquí vas a estar más tranquilo, sin el ruido de los niños gritando. Mañana te traigo a los nietos para que los veas un rato». Un rato. La promesa de vivir en familia se desmoronaba en segundos. Iba a vivir solo, pero ahora en una jaula de oro. «Papá, necesito configurar tu celular», dijo de repente, extendiendo la mano. «El sistema de seguridad del edificio requiere una app especial para que puedas. Bueno, para que todo funcione. Y necesito ponerte la clave del Wi-Fi». Sin sospechar nada, saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Era un modelo sencillo, pero tenía los números de mis vecinos, de mis exalumnos y las fotos de Elena. Se lo entregué confiado. «¿Me lo traes mañana?», pregunté. «Sí, claro. O te compro uno nuevo. Ese ya está muy viejo». «Descansa, papá. Ha sido un día largo». Marcos se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me lanzó una advertencia que sonó a orden militar. «Por favor, no intentes salir. La seguridad del edificio es muy estricta y si te ven deambulando sin la tarjeta de residente, pueden pensar que eres un intruso. Y no le abras a nadie. Aquí no es como en tu pueblo, papá. Aquí la gente no se visita». «Pero, Marcos», intenté decir, sintiendo un pánico repentino burbujear en mi pecho. «Descansa. Mañana hablamos». La puerta se cerró. Escuché el por clic por electrónico de la cerradura y luego silencio.
Un silencio absoluto, denso, artificial. No se oía ni el tráfico, ni el viento, ni nada. Solo el zumbido imperceptible del aire acondicionado. Me quedé parado en medio de esa sala ajena, abrazando mi propia cintura. Tenía sed. El viaje me había dejado la boca seca. Fui a la cocina, una superficie impoluta de granito negro y acero inoxidable. Abrí los gabinetes, vacíos. Ni un plato, ni un vaso, ni una triste bolsa de té. Nada. Me acerqué al refrigerador, una máquina enorme de 2 puertas. Al abrirlo, la luz LED blanca me iluminó la cara y la realidad me golpeó con fuerza. Agua. Solo había botellas de agua. Filas y filas de botellas de agua de marca cara, perfectamente alineadas. No había leche, no había fruta, no había ni un pedazo de queso, nada que indicara que alguien planeaba que un ser humano viviera allí. Cerré la puerta y sentí un frío que no venía del aparato, sino de mi interior. Mi hijo me había traído a un lugar donde no había comida. ¿Se le olvidó? Estaba tan ocupado que no pensó que su padre de 82 años necesitaría cenar después de 10 horas de viaje. Fui al baño para lavarme la cara. Al menos había toallas, aunque eran tan blancas y esponjosas que me daba pena usarlas. Me miré en el espejo. Mis ojos se veían hundidos, mi piel grisácea bajo esa luz de quirófano. «¿Qué hiciste, Ramiro?», me pregunté en voz alta. Mi voz rebotó en los azulejos fríos. Regresé a la sala. Mi maleta seguía ahí, como un náufrago en una isla desierta. La abrí con manos temblorosas y saqué lo único que me daba paz: el retrato de Elena. Lo puse sobre la mesa de centro de vidrio templado. Su sonrisa, congelada en el tiempo, chocaba violentamente con la frialdad de ese lugar. Me senté en el sofá de cuero rígido. Era duro, incómodo. No había televisión, no había radio, y ahora, sin mi celular, no tenía manera de saber qué hora era o de llamar a nadie. Estaba incomunicado en una torre de marfil. «¡Ay, vieja!», le susurré a la foto, y mi voz se quebró. Creo que cometí un error. Marcos está raro. No me mira a los ojos, Elena. Y este lugar no es una casa, es una clínica. Tengo hambre, vieja, tengo hambre y tengo miedo. Me acurruqué en el sofá porque la recámara me parecía demasiado lejana y hostil. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente a mi angustia. Veía las luces de los coches moverse como hormigas de fuego por las avenidas, miles de personas yendo a sus casas, a cenar con sus familias, a dormir en sus camas, y yo estaba ahí, suspendido en el cielo, atrapado detrás de un vidrio que no se podía romper, esperando a que amaneciera para ver si mi hijo se acordaba de que yo existía. El hambre empezó a morderme el estómago, pero más me mordía la duda. Esa duda terrible que uno no quiere admitir, que tal vez, solo tal vez, esto no fue un descuido, que tal vez el olvido de la comida y el robo del celular eran parte de algo más. Apreté el marco de plata contra mi pecho y cerré los ojos, intentando evocar el olor a café de mi cocina en Morelia, rezando para que el sueño me venciera antes de que el pánico tomara el control completo. Esa fue mi primera noche en el infierno, y ni siquiera sabía que el diablo aún no había mostrado su verdadera cara. Desperté con el sol quemándome la cara. En ese departamento no había cortinas, y los ventanales orientados al este actuaban como una lupa gigante, amplificando la luz de la mañana hasta volverla insoportable. Me incorporé en el sofá de cuero, con el cuello rígido y un dolor punzante en la espalda baja. Por un segundo, solo un segundo, olvidé dónde estaba. Esperé escuchar el canto de los gallos del vecino Anselmo o el repique de las campanas de la Catedral de Morelia llamando a misa de 7. Pero el silencio me devolvió a la realidad de golpe. Estaba en la pecera, en la jaula de cristal. Mi estómago rugió con una violencia que me avergonzó, aunque no había nadie para escucharme. Llevaba casi 24 horas sin comer nada sólido. Me levanté mareado, apoyándome en la mesa de centro para no caer. La sed era lo único que podía saciar. Así que fui a la cocina y bebí otra botella de agua tibia. El sabor a plástico me revolvió las tripas. Mientras caminaba de regreso a la sala, arrastrando los pies, vi algo que la noche anterior, en mi aturdimiento y oscuridad, había pasado por alto. Sobre la mesa del comedor, una plancha de mármol negro que parecía una lápida, había un sobremanila amarillo. Estaba perfectamente centrado, como si fuera una ofrenda o una sentencia. Me acerqué.
El silencio del departamento era tan absoluto que podía escuchar el bombeo de mi propia sangre en los oídos. Abrí el sobre. Mis manos, manchadas por la edad y el trabajo con la tiza, temblaban ligeramente. Saqué un legajo de hojas tamaño oficio, unidas por una grapa en la esquina. El encabezado me golpeó como un mazo. Contrato de donación pura, simple e irrevocable de bien inmueble, con reserva de usufructo vitalicio. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Empecé a leer, saltándome los tecnicismos legales, buscando los nombres, las direcciones. Ahí estaba, mi casa, mi casona de la calle García Obeso, la casa que mis suegros levantaron piedra a piedra, la casa donde mi esposa Elena dio sus últimos suspiros. El donante, Ramiro Fonseca. El donatario, Inmobiliaria Grupo Fonseca S, ADC, V, representada por Marcos Fonseca. Seguí leyendo, con la vista nublada. Cláusula tercera. El donante renuncia a cualquier derecho de revocación. Cláusula quinta. El donatario tiene facultad inmediata de administración y venta. No entendía. ¿Cómo podía estar redactado esto si yo nunca había hablado con ningún abogado? ¿Cómo? Y entonces llegué a la última página. Me tuve que agarrar del borde de la mesa porque las piernas me fallaron. Allí, sobre la línea punteada que decía el donante, estaba mi firma. Era mi firma. La R con la curva amplia, la F cruzada con fuerza. Era mi trazo, pero yo no lo había hecho. Acerqué el papel a mis ojos, buscando el error, la trampa. La tinta se veía fresca, pero el pulso. Había una ligera vacilación en el trazo final que yo no tenía. Era una falsificación maestra. Alguien había tomado mis documentos, tal vez algún cheque viejo o mi credencial de elector que Marcos me pidió para escanear semanas atrás, y habían calcado mi identidad. El horror me invadió. No era solo que quisieran mi casa, es que ya me la habían robado en papel. En ese momento, el sonido de un pitido electrónico me hizo saltar. Bip, 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 clac. La cerradura digital de la entrada se liberó. Me quedé paralizado, con los papeles en la mano, como un niño atrapado haciendo una travesura, aunque la víctima era yo. La puerta se abrió y entró Marcos. No venía solo. Detrás de él entró un hombre bajo, obeso, enfundado en un traje gris que le quedaba chico y brillaba por el desgaste en los codos. Llevaba un maletín de cuero gastado y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Marcos venía impecable. Traje azul marino, camisa blanca almidonada y ese olor a loción cara que inundó la sala en segundos, tapando el olor a encierro. «Buenos días, papá», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ni siquiera miró mi cara de espanto. Miró los papeles en mi mano y su sonrisa se ensanchó 1 milímetro, satisfecha. «Veo que ya encontraste la lectura que te dejé. Excelente. Nos ahorra tiempo. Marcos». Mi voz salió ronca, débil por la falta de alimento. «¿Qué es esto?». Él ignoró mi pregunta y se giró hacia el hombre gordo. «Papá, te presento al licenciado Brizuela. Es notario público adscrito. Vino a hacernos el favor de venir hasta acá para que no tengas que molestarte en salir. Es un servicio VIP». El tal Brizuela se acercó y me tendió una mano húmeda y flácida. «Un honor, don Ramiro. Su hijo me ha hablado maravillas de usted. Un hombre de educación, un pilar». No le di la mano. Apreté los papeles contra mi pecho. «Marcos», repetí, más firme esta vez. «¿Qué es esto?». «Aquí está mi firma, pero yo no he firmado nada». Marcos suspiró, como quien tiene que explicarle la tabla del 1 a un alumno lento. Se aflojó el botón del saco y caminó hacia la cocina. «¿Tienes sed, licenciado? ¿Agua?», ofreció, ignorándome de nuevo. «Sí, por favor, licenciado Fonseca». «El calor está fuerte hoy», respondió el notario, sacando una pluma Montblanc del bolsillo. Marcos sacó 2 botellas de agua. A mí no me ofreció nada. Regresó y se apoyó en el borde de la mesa de mármol, mirándome desde su altura. «Papá, no seas dramático. Es un trámite. Es lo que hablamos en Morelia. Calidad de vida. ¿Recuerdas? Para que yo pueda administrar tus bienes y pagarte los médicos, las medicinas, este departamento. Necesito tener el control legal de la propiedad. Si te pasa algo, Dios no lo quiera, la casa quedaría intestada y el gobierno se la quedaría. Esto es protección patrimonial». «Esto dice donación irrevocable», le espeté, golpeando el papel con el dedo.
Esto dice que la casa ya no es mía. Y esta firma es falsa, Marcos. Es un delito. El notario carraspeó, incómodo. Ejem. Don Ramiro, la firma es una representación gráfica de la voluntad. Lo que vamos a hacer hoy es la por ratificación. Usted reconoce ante mi fe pública que ese trazo es suyo y que está de acuerdo con el contenido. Es un formalismo para agilizar el registro público. Pero no es mía, grité. La indignación me estaba dando una energía que no sabía que tenía. Usted es un notario. ¿Cómo se presta a esto? Me trajeron aquí con mentiras. Marcos dejó la botella de agua sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo en la habitación vacía. Su máscara de hijo ejecutivo eficiente empezó a resquebrajarse. «Papá, siéntate», ordenó. «No me voy a sentar. Quiero irme a mi casa. Quiero mi celular». «Siéntate», gritó, y su voz rebotó en los ventanales. Me senté, no por obediencia, sino porque el miedo me dobló las rodillas. Marcos se acercó a mí. Se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. Pude ver los poros de su piel, la tensión en su mandíbula, las venas latiendo en su sien. «Escúchame bien», susurró, y ese tono bajo fue más aterrador que sus gritos. «No tienes idea de lo que cuesta mantenerte. No tienes idea de las deudas, de los compromisos que tengo. Esa casa en Morelia es un cadáver de ladrillo. No sirve de nada ahí parada llenándose de polvo. Vale 6 millones de pesos, papá. 6 millones que están pudriéndose mientras tú juegas al ajedrez con los vecinos. Es la casa de tu madre», dije, con lágrimas de impotencia picándome los ojos. «Es tu herencia». «El dinero es para usarse ahora», interrumpió. «Necesito liquidez. Tengo un negocio en puerta que va a multiplicar eso por 3. Te estoy haciendo un favor. Voy a invertir tu dinero para darte la vida que mereces. Pero necesito que firmes la ratificación. Ahora». Empujó el papel hacia mí. El notario destapó la pluma y la puso sobre la hoja, indicando dónde debía poner mi nombre nuevamente, junto a la firma falsificada. Miré la pluma, miré la cara sudorosa del notario, que evitaba mis ojos mirando su reloj. Miré a mi hijo, y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, fue la venda de los ojos. Ese hombre no era Marcos. El niño que lloraba cuando se le caía un helado, el joven que me prometió cuidar el mundo. Ese ser ya no existía. Frente a mí tenía a un monstruo devorado por la ambición, un adicto al dinero capaz de devorar a su propio padre. Pensé en Elena. Pensé en lo que ella diría si me viera ceder. «Ramiro, la dignidad no se negocia», me diría. Respiré hondo. El olor a loción cara me dio náuseas. No dije. Marcos parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué dijiste?» «Dije que no voy a firmar, y no voy a ratificar esa falsificación. Esa casa es lo único que me queda de tu madre, y no voy a dejar que la conviertas en fichas de casino para tus negocios sucios, porque eso es lo que son, ¿verdad? Estás en problemas, Marcos, por eso la prisa, por eso el encierro». La cara de Marcos se transformó, se puso roja, violenta. Las venas de su cuello se hincharon como cuerdas a punto de estallar. «No sabes de lo que hablas, viejo estúpido», bramó. «Sé lo suficiente. Sé que un hijo que ama a su padre no lo encierra sin comida. Sé que un hombre honesto no falsifica firmas». Marcos golpeó la mesa con ambos puños. El notario dio un salto en su silla, asustado. «Licenciado, ¿podemos darnos un momento?», dijo el notario, intentando calmar las aguas. «Quizás el señor don Ramiro necesita reflexionar». «No necesita reflexionar nada», cortó Marcos. Se giró hacia mí, y sus ojos eran 2 pozos negros de odio puro. Ya no había respeto, ya no había parentesco, solo había un obstáculo que eliminar. Me agarró del brazo, sus dedos se clavaron en mi carne lastimándome, me sacudió. «Mira, papá, se acabó el juego del hijo bueno, se acabaron las cortesías. He intentado hacer esto por las buenas, pero tú siempre has sido un obstinado de mierda, siempre con tu moralidad barata de maestro de pueblo. Eso no sirve aquí. Aquí manda el que tiene el poder, y tú no tienes nada. No tienes teléfono, no tienes llaves, no tienes a nadie. Tengo mi dignidad», balbuceé, aunque me temblaba la barbilla. Marcos soltó una carcajada seca, cruel. «¿Dignidad? Cómete tu dignidad a ver si te quita el hambre». Agarró la pluma y me la puso en la mano a la fuerza, cerrando mis dedos sobre ella. «Firma».
No. Apretó mi mano más fuerte, haciéndome daño en los nudillos. ¡Qué firmes, carajo! ¡Que no! Grité, y sacando fuerzas de la rabia, lancé la pluma lejos. Rebotó contra el ventanal y cayó al suelo. Se hizo un silencio terrible. El notario se había levantado, pálido, pegado a la pared, abrazando su maletín como escudo. Marcos se quedó mirándome, respirando agitadamente. Se acomodó el saco con un movimiento brusco. Luego se inclinó sobre mí, apoyando las manos en los brazos de mi silla, atrapándome. Su aliento caliente me daba en la cara. Fue entonces cuando dijo la frase que mató lo poco que quedaba de mi hijo en él, la frase que se me quedaría tatuada en el alma para siempre. Me miró con un desprecio absoluto y siseó: firma ahora, o te certifico demencia senil y te pudres en un asilo. El mundo se detuvo. Sentí un dolor físico en el centro del pecho, como si me hubieran clavado un puñal de hielo. No era un infarto, era la certeza brutal de la orfandad inversa. Los padres también podemos quedar huérfanos de hijos. ¿Qué? Susurré, sin aire. Lo que oíste continuó, implacable, viendo el terror en mis ojos. El licenciado Brizuela tiene amigos psiquiatras. Por una módica cantidad, firman lo que sea. Demencia senil avanzada, incapacidad para tomar decisiones, peligro para sí mismo. ¿Sabes qué pasa entonces? Yo me convierto en tu tutor legal. Yo vendo la casa de todas formas. Pero tú terminas en un cuarto de 4x4 en algún asilo de García, atado a una cama, cagándote encima hasta que te mueras de tristeza. Y nadie va a saber dónde estás. Nadie te va a buscar. Miré al notario, buscando un rastro de humanidad. Licenciado, usted está escuchando esto. Esto es una amenaza, es un secuestro. El notario bajó la vista y se puso a limpiar sus lentes con el pañuelo sucio. Yo solo estoy aquí para dar fe de firmas, don Ramiro. Los asuntos familiares son ajenos a mi competencia. Ahí estaba el abismo. Estaba solo, completamente solo frente a dos depredadores. Marcos se enderezó, triunfante. Creyó que me había roto. Creyó que el miedo a la locura y al olvido me haría tomar la pluma. Así que tú decides, papá. O firmas por las buenas y te quedas aquí en el departamento, con comida y tele, tranquilo. O firmas por las malas, como un loco certificado, y te vas al agujero. Tienes 5 minutos. Me quedé mirando mis manos. Esas manos que habían sostenido tizas, libros y las manos de mis hijos temblaban, sí, pero no de miedo. Temblaban de una furia antigua. Pensé en mis alumnos. ¿Qué les enseñé durante 40 años? ¿Les enseñé a agachar la cabeza ante el tirano? No. Les enseñé que la libertad es lo único que no te pueden quitar si tú no la entregas. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Marcos, y por primera vez en días no vi a mi hijo, vi a mi enemigo. No voy a firmar, dije. Mi voz salió baja, pero firme como el acero. Y haz lo que quieras. Certifícame, loco. Enciérrame. Mátame si tienes las agallas. Pero esa casa no la vas a tocar con mi consentimiento. Mi nombre vale más que tu dinero, Marcos. Y prefiero pudrirme en un asilo sabiendo que soy un hombre honesto, a vivir en un palacio sabiendo que crié a un cobarde. La bofetada moral fue más fuerte que una física. Marcos retrocedió un paso, como si le hubiera escupido. Su cara pasó del rojo al blanco lívido. «¡Vámonos!», le gritó al notario. Recogió los papeles de la mesa con violencia, arrugándolos. «Te vas a arrepentir, viejo. Te juro que te vas a arrepentir», gritó mientras caminaba hacia la salida. «El que se va a arrepentir eres tú», le grité de vuelta, poniéndome de pie, sosteniéndome en mi orgullo. Marcos se detuvo en la puerta. Me miró con una maldad fría, calculadora. «¿Ah, sí? Pues piénsalo bien. Tienes una semana para cambiar de opinión. Una semana». Sacó su celular y tecleó algo rápidamente. De pronto, las luces del departamento se apagaron. El zumbido del aire acondicionado se detuvo. El silencio se hizo aún más profundo. «A ver cuánto te dura la dignidad a oscuras y sin agua», dijo, y salió dando un portazo que retumbó en todo el edificio. El por de la cerradura electrónica sonó como la tapa de un ataúd. Me quedé de pie en la penumbra creciente. El sol empezaba a bajar y las sombras de los edificios vecinos se alargaban sobre el piso de mármol. Fui a la cocina y abrí el grifo. Nada, ni una gota. Probé el interruptor de la luz.
muerto. Marcos había cumplido su amenaza inicial. Me había cortado los servicios desde su celular. Me dejé caer en el sofá, agotado, con el corazón galopando dolorosamente. Estaba a oscuras. Estaba sin comida. Estaba amenazado con el manicomio. Pero extrañamente, mientras veía cómo la noche caía sobre Monterrey, no sentí ganas de llorar. Sentí una claridad helada. Marcos había cometido un error fatal. Al amenazarme con destruirme, me había quitado el único freno que tenía, el amor de padre. Ya no tenía que protegerlo, ya no tenía que justificarlo. Ahora estábamos en guerra, y él no sabía que acababa de declarar la guerra al hombre equivocado. Porque un maestro sabe que la lección más dura es la que se enseña con el ejemplo, y yo estaba dispuesto a darle la última lección de su vida. Los siguientes 3 días no fueron días, fueron una caída interminable por un pozo oscuro y sofocante. El tiempo, ese concepto que yo solía medir con las campanadas de la catedral o los horarios de mis clases, se desintegró por completo. Sin luz natural más que el sol inclemente que cocinaba el departamento a través de los vidrios sellados y sin electricidad para distinguir la noche de la madrugada, dejé de ser un hombre para convertirme en un animal herido, esperando el final. El calor fue lo primero que me quebró. Monterrey en verano no perdona, y ese departamento, diseñado para ser una joya de cristal, se convirtió en un invernadero mortal sin el aire acondicionado. El sol golpeaba los ventanales desde las 7 de la mañana, convirtiendo la sala en un horno. El aire se estancó, pesado y denso. Sudaba hasta quedarme seco, hasta que la piel se me puso apergaminada y los labios se me agrietaron. Me quité la camisa, me quité los zapatos, perdiendo el pudor ante la soledad. Me arrastraba buscando las sombras que los muebles proyectaban en el piso de mármol, moviéndome como un lagarto conforme el sol avanzaba. El agua se acabó el primer día. Cuando Marcos cortó la luz, la bomba hidroneumática del edificio dejó de subir presión al departamento. Solo me quedó lo que había logrado acumular en el lavabo del baño, antes de que el grifo soltara un último gorgoteo seco y agonizante. Bebía de ahí, sorbos pequeños, calientes, con sabor a metal y a miedo. Me racionaba como un náufrago. Pero el hambre es una bestia distinta. Es una bestia que primero ruge, luego muerde y finalmente te susurra locuras al oído. En mi desesperación, revisé mi maleta por 5ª vez. Entre los calcetines y las camisas dobladas, mis dedos tocaron algo crujiente envuelto en celofán. Un paquete de galletas saladas, galletas de animalitos que había comprado para el viaje y olvidé comer. Lloré al encontrarlas. Lloré de gratitud y de humillación. Me senté en el suelo, a oscuras, comiéndome esas galletas rancias una por una, dejando que se deshicieran en mi boca seca porque no tenía saliva para tragarlas. «Mira, Elena», le decía a la oscuridad, alucinando que ella estaba sentada en el sillón. «Mira a lo que hemos llegado. Tu hijo me tiene a dieta. Dice que estoy gordo». La mente me jugaba bromas crueles. A veces oía la voz de Marcos riéndose en la cocina. A veces oía a mis alumnos del 1985 recitando poesía coral en el pasillo. «Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver». «Cállense», gritaba yo con mi voz de anciano rota. «Estoy en clase, silencio». Luego volvía la lucidez, y esa era peor que la locura. La lucidez me traía la certeza de que iba a morir ahí, de que encontrarían mi cuerpo seco días después, y Marcos diría: «Pobre viejo, se le olvidó comer, ya estaba muy mal de la cabeza». Y nadie sabría la verdad. Mi firma falsificada validaría todo, mi casa sería vendida, mi historia sería borrada. Al tercer día, ya no me podía levantar. Estaba tirado en el pasillo que conectaba la sala con la entrada, donde el piso estaba un poco más fresco. Sentía el corazón latir despacio, muy despacio, como un reloj al que se le acaba la cuerda. Pum, pum, pum. Fue entonces cuando escuché el ruido. No era una alucinación, era real. Bip, 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 clac. La cerradura electrónica. La puerta se abrió y una ráfaga de aire fresco, bendito aire acondicionado del pasillo exterior, golpeó mi cara. Me supo a gloria. Escuché pasos, pasos rápidos, eficientes, y el ruido de una aspiradora industrial. «Buenas tardes, servicio de limpieza», dijo una voz de mujer, mecánica, desinteresada.
Era el servicio del edificio. Marcos, en su arrogancia o descuido, olvidó cancelar el mantenimiento automático de los jueves. O quizás pensó que yo estaría demasiado débil para aprovecharlo. Intenté gritar, pedir ayuda. Señorita, quise decir, pero de mi garganta solo salió un graznido ininteligible, un sonido seco como de hojas pisadas. La mujer entró con un carrito lleno de productos. Me vio tirado en el suelo. Se detuvo un segundo. Pensé que correría a ayudarme. Pero en este mundo de lujo deshumanizado, la discreción vale más que la vida. Tal vez pensó que estaba borracho. Tal vez tenía órdenes estrictas de no interactuar con los propietarios excéntricos. O tal vez, simplemente, el miedo a perder su empleo si se metía en problemas fue más fuerte. La vi dar media vuelta y salir apresuradamente, dejando la puerta entreabierta, trabada con el tope de goma para que no se cerrara mientras iba por algo al carrito. Era mi oportunidad, la única. El instinto de supervivencia inyectó una dosis de adrenalina en mis músculos atrofiados. No podía caminar. Mis piernas eran de trapo. Así que hice lo que haría un soldado en la trinchera. Me arrastré, clavé los codos en el mármol, tiré de mi cuerpo pesado. Cada centímetro era una batalla. El dolor en las rodillas, el mareo que hacía girar el techo, la sed que me quemaba. «Vamos, Ramiro», me dije, jadeando. «Vamos, viejo terco. 1 metro más». Llegué al umbral. La puerta estaba abierta a unos 30 centímetros. El aire frío del pasillo me llamaba. Empujé mi cuerpo hacia afuera. Mi mano tocó la alfombra suave del corredor común. Saqué la cabeza, luego los hombros. Estaba fuera. El pasillo era largo, iluminado con luces cálidas, silencioso. No había nadie. La empleada de limpieza había desaparecido. Quizás fue al cuarto de servicio. Intenté ponerme de pie. Me agarré del marco de la puerta, temblando violentamente. Logré enderezarme a medias, apoyando la espalda en la pared. Mis piernas flaquearon. Di un paso, 2. El mundo se volvió blanco. Las luces del techo se estiraron. Mis rodillas cedieron y caí de bruces sobre la alfombra. El golpe me sacó el aire, pero no perdí la conciencia del todo. Me quedé ahí, respirando el polvo de la alfombra, viendo el dibujo geométrico del tejido a milímetros de mis ojos. «Ayuda», susurré. Escuché el timbre de un elevador al fondo. Ding. Pasos. Zapatos de suela de goma chirriando sobre el piso limpio. Cerré los ojos, esperando que fuera Marcos. Si era él, estaba acabado. Me arrastraría adentro, y esta vez no habría descuido que me salvara. Los pasos se detuvieron junto a mi cabeza. «Señor», dijo una voz masculina, joven, preocupada. Sentí una mano en mi hombro, una mano firme, profesional. «Señor, ¿me escucha? ¿Está herido?» Abrí los ojos con esfuerzo. La visión estaba borrosa, como si mirara a través de un vidrio empañado. Vi unos pantalones azules, una bata blanca, un estetoscopio colgando. Era un médico. El hombre se arrodilló a mi lado, me giró con cuidado para que quedara boca arriba. «Tranquilo, soy médico. Voy a revisar sus signos. ¿Puede decirme su nombre?» Mi vista se aclaró un poco. Vi su rostro. Tenía barba recortada, lentes de montura fina, ojos oscuros y vivaces. Había preocupación en su ceño fruncido. Conocía esa cara. No era la cara de un extraño. Había visto esos ojos hace 20 años, en un aula llena de pupitres de madera y olor a gis. «Rivera», balbuceé. El médico se detuvo en seco. Sus manos se congelaron sobre mi pecho donde buscaba el latido. Me miró fijamente, escrutando mis facciones demacradas, mi barba de 3 días, mis ojos hundidos. «¿Cómo sabe mi ape?», empezó a preguntar, pero la frase murió en sus labios. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La incredulidad dio paso al asombro y luego al horror. «¿Profe?», susurró. «¿Profesor Fonseca?», asentí, incapaz de hablar, y una lágrima caliente rodó por mi sien hasta perderse en mi oreja. «Dios mío», exclamó. Era Tomás Rivera, generación del 96, el muchacho que se sentaba en la tercera fila, el que quería dejar la escuela porque su padre decía que estudiar no servía para nada, y a quien yo convencí, tarde tras tarde, de que su mente era brillante y debía ser médico. «Profe, soy yo. Soy Tomás», dijo, y su voz profesional se rompió, volviéndose la voz del alumno. «¿Qué le pasó? Está deshidratado, está ardiendo».
Me levantó como si no pesara nada. Me sentó contra la pared y se quitó la bata para hacerme una almohada. Sacó una botella de agua de su maletín. Beba, despacio, despacio. El agua fresca bajando por mi garganta fue el milagro. Sentí como la vida regresaba a mis venas. Tosí. Tomás, logré decir, aferrándome a su brazo, con mis manos de garra. No dejes que me lleven. No dejes que mi hijo me lleve. Tomás me miró y vi cómo su expresión cambiaba. El médico desapareció y surgió el hombre protector. Nadie se lo va a llevar, profe. Nadie. ¿Qué hace aquí? ¿Vive aquí? Me encerró. Susurré, y la vergüenza me quemó más que la fiebre. Marcos. Me encerró. Quiere mi casa. Quiere decir que estoy loco. Tomás apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Miró la puerta entreabierta de mi departamento, oscura como una boca de lobo, y luego me miró a mí, el hombre que le enseñó ética y civismo, reducido a un despojo en el suelo. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, en el suelo del pasillo, pero fue el abrazo más sanador de mi vida. Sentí su fuerza, su respeto, olía a jabón limpio y a humanidad. Ya estoy aquí, maestro, me dijo al oído. Ya lo encontré. Usted me salvó la vida en la secundaria, ¿se acuerda? Ahora me toca a mí. Me ayudó a levantarme, cargando casi todo mi peso. Vivo en el 28B. Justo enfrente, dijo. Vamos a mi casa. Tengo suero, tengo comida. Vamos. Entrar a su departamento fue entrar al cielo. Olía a hogar. Había libros. Había luz. Me recostó en un sofá suave. Me puso una vía intravenosa con una destreza admirable. Mientras el suero goteaba en mi brazo, nutriéndome, sentí que la pesadilla empezaba a retroceder. Necesitamos llamar a alguien, dijo Tomás, pasándome su celular. Un modelo moderno, grande. ¿A quién llamamos? Mis manos temblaban tanto que no podía marcar. A Rebeca, dije. Mi hija. Ella no sabe nada. Ella cree que estoy bien. Le dicté el número de memoria. Esos números que uno guarda en el corazón. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, contestó una voz femenina, distraída, con ruido de tráfico de fondo. ¿Rebeca? Dije. Mi voz sonaba extraña, gutural. Hubo un silencio al otro lado. ¿Papá? Preguntó, dubitativa. ¿Eres tú? Tu voz se oye rara. Marcos me dijo que tu teléfono no servía, que no había señal en el edificio. Marcos miente, la interrumpí, y al decirlo, rompí el último lazo de lealtad que me ataba a mi hijo. Hija, escúchame bien. Estoy en Monterrey. Me escapé. Marcos me tuvo secuestrado 3 días sin comida ni agua. ¿Qué? El grito de Rebeca casi rompe la bocina. Papá, ¿de qué hablas? Marcos me dijo que estabas feliz. Me mandó fotos tuyas en el parque. Son mentira. Quiere la casa, Rebeca. Falsificó mi firma. Me quiere meter al manicomio. Escuché el sonido de un frenazo de coche al otro lado de la línea. Estoy con un exalumno, el doctor Rivera. Él me salvó, continué, sintiendo que las fuerzas se me iban de nuevo. Pero ahora era un cansancio dulce, de seguridad. Necesito que vengas. Voy para allá, gritó ella, y escuché el llanto en su voz. Salgo ahorita mismo. Maldito sea Marcos. Lo voy a matar. Papá, perdóname por no haber ido antes. Perdóname. Ven, hija, solo ven. Colgué el teléfono y se lo devolví a Tomás. Él me miraba con una mezcla de admiración y furia contenida. Descanse, profe, me dijo, ajustando el goteo del suero. Yo hago guardia en la puerta. Si Marcos se acerca, va a tener que pasar sobre mí, y le juro que no va a ser fácil. Cerré los ojos. Por primera vez en 3 días, no vi oscuridad. Vi esperanza. Mi hijo de sangre me había tirado a la basura, pero mi hijo de vida, ese muchacho al que una vez le regalé un libro de biología, me había recogido. La balanza de la justicia empezaba a equilibrarse, y Marcos no tenía idea de la tormenta que se le venía encima, porque ahora yo no era un viejo solo. Ahora tenía un ejército. Las horas siguientes en el departamento de Tomás fueron una mezcla de convalecencia física y resurrección espiritual. Mientras el suero terminaba de entrar en mis venas y un plato de sopa de fideos, sopa de verdad, caliente y casera, me devolvía el color al rostro, mi mente empezó a despejarse. La niebla del miedo se disipó, dejando en su lugar una claridad fría y estratégica. Ya no era la víctima que se arrastraba por el suelo.
Volvía a ser el maestro que había puesto orden en aulas con 50 adolescentes rebeldes. Solo que esta vez, el alumno problemático era mi propia sangre y la lección iba a ser definitiva. Rebeca llegó al anochecer. Cuando Tomás le abrió la puerta, entró como un huracán. Venía despeinada, con los ojos rojos de haber llorado todo el vuelo desde Ciudad de México y el trayecto en carretera. Al verme sentado en el sillón, limpio y afeitado, Tomás me había prestado su rasuradora y una camisa limpia, se frenó en seco. «¡Papá!», gritó, y se lanzó a mis brazos. Nos abrazamos con una fuerza que hacía años no sentíamos. Ella lloraba con sollozos profundos, de esos que sacuden el pecho, pidiéndome perdón una y otra vez. «Perdóname, papá, soy una estúpida. Yo creí que... Marcos me dijo que estabas feliz, que ibas al club deportivo. Me mandaba fotos tuyas paseando, pero eran viejas, ¿verdad? Eran fotos de cuando viniste hace 5 años. ¿Cómo no me di cuenta?». Le acaricié el cabello, sintiendo su culpa vibrar contra mi hombro. «Ya estás aquí, mi hija. Eso es lo que importa. Ya no estoy solo». Tomás, discreto y prudente, se había retirado a la cocina para darnos privacidad, pero regresó con café y una expresión seria. «Rebeca, don Ramiro está estable, pero débil. Lo que Marcos hizo es grave. Privación ilegal de la libertad, abandono de persona, intento de fraude. Tenemos que ir a la policía ahora mismo». Rebeca se secó las lágrimas con el dorso de la mano y su rostro cambió. Heredó el carácter de su madre. Cuando el dolor pasaba, dejaba paso a una furia protectora implacable. «A la policía y a donde sea. Voy a refundir a ese infeliz en la cárcel. Vámonos, papá. Te llevo a mi casa en México. No vas a pasar ni un minuto más en esta ciudad». Hice un gesto con la mano para detenerlos. No dije. Mi voz aún era rasposa, pero firme. «Si nos vamos ahora, Marcos gana». Ambos me miraron confundidos. «¿Cómo que gana?», preguntó Tomás. «Profe, su vida corre peligro. Si huyo, Marcos dirá que me perdí, que mi demencia me hizo escapar. Usará sus influencias, su dinero y a ese notario corrupto para validar la firma falsa. Venderá la casa de Morelia antes de que podamos poner una demanda que tardará años en resolverse. Él tiene los papeles, tiene las llaves y tiene el poder. Nosotros solo tenemos mi palabra de viejo contra la de un empresario exitoso». Me puse de pie, sintiéndome más fuerte al apoyar los pies en la tierra. «No vamos a huir, vamos a tenderle una trampa». Durante las siguientes horas, la sala de Tomás se convirtió en un cuartel de guerra. Rebeca sacó su laptop y empezó a investigar. Mi hija es auditora contable, una mujer que sabe seguir el rastro del dinero mejor que un sabueso. No le tomó mucho tiempo encontrar la grieta en la fachada perfecta de Marcos. «Aquí está», dijo Rebeca, girando la pantalla hacia nosotros. «Papá, Marcos no quiere la casa por ambición, la quiere por desesperación». Nos mostró los registros públicos y algunas notas de prensa financiera local que había encontrado en foros especializados. Rebeca tecleó un par de cosas más y nos mostró un estado de cuenta bancario compartido que ella aún tenía acceso de una cuenta vieja familiar, donde vio movimientos extraños hacia una entidad llamada Blackstone. «Casinos online», sentenció Tomás, reconociendo el nombre. «Tengo pacientes ludópatas. Eso es un pozo sin fondo». «Debe millones», continuó Rebeca, pálida. «Debe dinero a gente peligrosa, papá. Prestamistas. Por eso la urgencia, por eso la venta rápida de la casa. Necesita liquidez inmediata para tapar el agujero antes de que le rompan las piernas o algo peor». Sentí una punzada de dolor, no por el peligro, sino por la decepción. Mi hijo no era un tiburón de los negocios. Era un apostador fracasado que estaba dispuesto a vender a su padre para pagar sus vicios. Esa verdad terminó de matar cualquier duda que me quedara. «Bien», dije, cerrando los ojos un momento. «Entonces está desesperado, y la gente desesperada comete errores. Vamos a hacer que cometa el último». El plan era arriesgado, pero Tomás y Rebeca aceptaron al ver mi determinación. Necesitábamos que Marcos confesara. Necesitábamos que él mismo se incriminara frente a testigos y, de ser posible, frente a la autoridad. Tomás contactó a un amigo suyo en la Fiscalía Estatal. No fue fácil convencerlos de actuar rápido sin una denuncia formal previa, pero cuando Tomás les envió las fotos de mi estado físico, las marcas en mis muñecas, la deshidratación, y Rebeca les explicó el fraude en curso,
Accedieron a enviar una unidad de delitos patrimoniales y violencia familiar, pero tenían que agarrarlo en flagrancia. Llegó el momento de la actuación de mi vida. El teléfono sonó 4 veces. ¿Quién habla?, contestó Marcos con voz irritada. Respiré hondo, canalizando todo el cansancio y el miedo de los días anteriores, fingiendo que aún estaba roto. «Hijo», susurré, arrastrando las palabras. «Soy yo, papá». Hubo un silencio tenso. «¿De dónde me llamas? ¿Cómo conseguiste teléfono?» «Te dije que no salieras», viejo, inútil siseó, pero noté el alivio en su voz. Todavía me tenía controlado, según él. «¿Dónde estás exactamente?» «En la puerta». «No puedo caminar». «Ya no aguanto, hijo. Ganaste. Tienes razón. No quiero ir al asilo. No quiero que me encierren con los locos. Firma. Voy a firmar lo que quieras. Solo dame agua, por favor». Marcos soltó una risita corta, triunfante. «Sabía que entrarías en razón. La letra con sangre entra, ¿no, papá? Así decías tú». «Sí, sí. Ven, por favor. Trae al notario. Quiero acabar con esto. Voy para allá. No te muevas. Si cuando llegue no estás ahí o intentas algo raro, te juro que te interno esta misma noche». Colgó. Rebeca me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de orgullo. «Eres un gran actor, papá». «No actué el miedo, hija. Solo recordé lo que sentí ayer. Ahora vamos a prepararle la bienvenida». El regreso al departamento 28A fue surrealista. Tomás, que tenía llave maestra del piso por ser presidente de la Junta de Vecinos, un detalle que Marcos ignoraba por completo, nos abrió. Entrar de nuevo a esa jaula de oro me provocó un escalofrío, pero ya no era un prisionero. Encendimos las luces. Rebeca fue a la cocina y, sacando víveres que habíamos traído del departamento de Tomás, llenó el refrigerador. Pusimos botellas de vino, frutas, quesos. Transformamos el escenario de la tortura en una mesa de banquete. Los agentes de la fiscalía llegaron 20 minutos después. Eran 2 hombres y una mujer, vestidos de civil pero con las placas al cinto. Se escondieron en la recámara principal y en el cuarto de lavado, dejando las puertas entreabiertas para escuchar y grabar todo. Rebeca se escondió en el balcón, detrás de una columna gruesa, con su celular listo para transmitir en vivo si era necesario. Tomás se quedó en su departamento, listo para entrar con la segunda unidad de apoyo en cuanto diéramos la señal. Yo me quedé solo en la sala. Me senté a la cabecera de la mesa de mármol negro. Ya no llevaba la ropa sucia y arrugada de mi encierro. Vestía uno de mis trajes que Marcos no había tirado, una camisa blanca impecable y mi mejor corbata. Me peiné hacia atrás con dignidad. Puse el contrato falsificado frente a mí y a un lado una pluma. No una pluma cualquiera. La pluma de oro que mis alumnos de la generación 1990 me regalaron al jubilarme. Un símbolo de verdad. Y esperé. La espera fue lo más difícil. Cada minuto parecía una hora. Miraba la ciudad iluminada a mis pies, esa ciudad indiferente que casi me traga, y pensaba en Elena. «Dame fuerza, vieja», le pedí. «Esto no es venganza, es justicia». A las 8 en punto, escuché el elevador. Pasos pesados, risas. Marcos venía riendo, estaba celebrando antes de tiempo. «Ya verás, licenciado, el viejo es terco, pero al final todos tienen un precio, y el precio de mi papá es un plato de sopa». Escuché que decía en el pasillo. El código de la puerta sonó. Bip, 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 clac. La puerta se abrió de par en par. Marcos entró con el paso arrogante del dueño del mundo. Detrás de él, el notario Brizuela, sudando como siempre, y otro hombre que no conocía, probablemente un testigo falso o un guardaespaldas. «Papá», exclamó Marcos al entrar, sin mirar realmente. «Espero que estés listo porque tengo PRI». Se cayó de golpe. La escena que tenía enfrente no era la que esperaba. No había un anciano moribundo tirado en el suelo pidiendo clemencia. No había oscuridad ni olor a encierro. Había luz, había aire fresco, y había un hombre sentado en la cabecera de la mesa, erguido como un juez, mirándolo fijamente a los ojos. Marcos se detuvo, confundido. Miró a su alrededor, vio la fruta en la mesa, el orden, mi ropa limpia. «¿Pero qué?», balbuceé. «¿Cómo? Me dijiste que estabas muriéndote». «Te mentí», dije. Mi voz sonó potente, llenando la habitación sin necesidad de gritar. «Siéntate, Marcos. Llegaste tarde para la cena.
pero justo a tiempo para el final de la obra. El notario Brizuela se puso pálido y dio un paso atrás, hacia la puerta. «Cierre esa puerta, licenciado», ordené, con mi tono de maestro que no admite réplicas. «Nadie se va de aquí hasta que terminemos». Marcos reaccionó con una mezcla de furia y desconcierto. Su cerebro no procesaba el cambio de poder. «¿Quién te crees que eres?», gruñó, avanzando hacia mí con los puños cerrados. «¿Quién te dio comida? ¿Quién te abrió? Te voy a matar, viejo desgraciado». «Inténtalo», le reté, sin mover un músculo. «Pero antes quiero que me digas algo, delante del licenciado. ¿Por qué lo hiciste, Marcos? ¿Por qué falsificaste mi firma?» «Porque esa casa es mía», gritó, cayendo redondito en la trampa, su voz retumbando en las paredes. «Es mi dinero. Tengo deudas, imbécil. Debo 4 millones y no voy a dejar que me rompan la madre por tu culpa. Esa firma es válida porque yo lo digo, porque yo soy el que manda aquí». Agarró el contrato de la mesa y me lo estrujó en la cara. «Firma la ratificación, o te juro que esta vez no te encierro, te tiro por la ventana». Sonreí. Fue una sonrisa triste, de despedida. «Gracias, hijo», dije suavemente. Eso era todo lo que necesitábamos escuchar. Marcos frunció el ceño, sin entender. «¿Qué?». Levanté la vista hacia la puerta de la recámara principal. «Oficiales», dije, «ya pueden salir». El tiempo pareció congelarse cuando las puertas se abrieron y las figuras de la autoridad emergieron de las sombras, con las placas brillando bajo la luz artificial. Al mismo tiempo, Rebeca salió del balcón, con el celular en alto, grabando el rostro de su hermano. La cara de Marcos se descompuso. No fue miedo lo que vi primero, fue incredulidad, como si no pudiera concebir que el mundo real, con sus leyes y consecuencias, pudiera tocarlo en su torre de marfil. Pero cuando el primer oficial le puso la mano en el hombro y le dijo: «Marcos Fonseca queda detenido», la realidad le cayó encima como una losa de concreto. Me puse de pie, despacio, alisándome el saco. «Te equivocaste de cálculo», Marcos, le dije, mientras lo esposaban contra la mesa de mármol. «Pensaste que estaba solo. Pero un maestro nunca está solo. Un maestro siembra durante toda la vida, y a veces, cuando llega el invierno, le toca cosechar». Marcos me miró, y en sus ojos vi el abismo. Pero esta vez yo no caí en él. Ver a un hijo esposado es una imagen que ningún padre debería llevarse a la tumba. Es una contradicción biológica, un fallo del sistema natural. Cuando el oficial cerró los grilletes en las muñecas de Marcos, ese sonido metálico, clac, clac, resonó en mi pecho más fuerte que cualquier grito. Pero no aparté la mirada. No podía. Tenía que ser testigo del naufragio que él mismo había provocado. La arrogancia de Marcos se evaporó en un instante. El hombre de negocios, el tiburón financiero, el hijo que me miraba con desprecio minutos antes, se desmoronó. Se convirtió en un niño asustado. Empezó a balbucear, a pedir perdón, a decir que era un malentendido, que era una broma. «Papá, diles algo», gritó, con los ojos desorbitados mientras lo empujaban hacia la puerta. «Papá, soy tu hijo. No puedes dejar que me lleven». Me acerqué a él. Me detuve a 1 metro de distancia. Lo miré con una tristeza infinita, esa tristeza pesada y antigua que solo conocen los viejos que han visto demasiado. «Eres mi hijo», Marcos, le dije con voz suave. «Y porque soy tu padre, tengo la obligación de enseñarte que los actos tienen consecuencias. Te perdoné muchas ausencias, te perdoné el olvido, pero no puedo perdonarte la crueldad. Eso lo tienes que arreglar tú con tu conciencia y con la ley». Se lo llevaron llorando, maldiciendo, mezclando súplicas con insultos. El notario Brizuela no tuvo tanta dignidad. Intentó sobornar a los oficiales ahí mismo, sacando una cartera abultada. «Soy un hombre de familia. Podemos arreglar esto», decía, sudando a chorros. Terminó esposado junto a su cliente, acusado de falsificación de documentos, asociación delictuosa y fraude procesal. Su carrera, construida sobre trampas y mentiras, se acabó esa noche en el piso 28 de una torre de cristal. Cuando el departamento quedó en silencio, solo quedamos Rebeca, Tomás y yo. Rebeca se quedó en Monterrey para encargarse de los trámites legales y asegurarse de que el proceso contra su hermano fuera firme. Ella, con su mente analítica y su corazón herido, necesitaba cerrar ese capítulo con papeles y sellos. Yo solo quería una cosa: irme a casa. Tomás se ofreció a llevarme. No quiso que tomara un autobús,
ni mucho menos un avión. Vamos en mi coche, profe. Vamos despacio, me dijo. El viaje de regreso fue muy distinto al de ida. Bajamos las ventanillas, dejamos que el aire entrara. Vi cómo el paisaje cambiaba, dejando atrás el desierto industrial, las fábricas grises y las carreteras rectas del norte, para adentrarnos poco a poco en el corazón verde de México. Con cada kilómetro que nos acercábamos a Michoacán, sentía que me quitaba un año de encima. Mi respiración se hacía más profunda. La opresión en el pecho, ese nudo que cargué durante días, se iba deshaciendo. Llegamos a Morelia al atardecer del día siguiente. La luz dorada bañaba la cantera rosa de los edificios coloniales, dándoles ese brillo mágico que no existe en ninguna otra parte del mundo. Al entrar en mi calle García Obeso, tuve que pedirle a Tomás que detuviera el coche un momento. Bajé el vidrio y aspiré. Olía a leña quemada. Olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Olía a jazmín. «Ya llegamos, profe», dijo Tomás, sonriendo. Cuando el coche se estacionó frente a mi casona, no pude evitar llorar, pero eran lágrimas dulces. La casa estaba ahí, sólida, fiel, esperándome. No la habían vendido, no la habían profanado. Apenas puse un pie en la banqueta, la puerta de al lado se abrió. Doña Chuy salió corriendo, secándose las manos en el delantal. Detrás de ella salió don Anselmo, el zapatero, y luego Mari, la chica de la farmacia. «Don Ramiro», gritó Chuy. «Virgen Santísima, es don Ramiro». Me rodearon. No hubo preguntas incómodas, no hubo morbo. Solo hubo abrazos. Abrazos de gente que huele a trabajo y a cariño sincero. Me tocaron los brazos, me palmearon la espalda. «Estábamos muy preocupados, maestro. Su hijo se lo llevó tan rápido. Pensamos que no lo volveríamos a ver». «Fui de viaje», Chuy les dije, omitiendo el horror. «Fui de viaje, pero descubrí que el norte no es para mí. Aquí está mi lugar». Tomás bajó mi maleta. La misma maleta con la que me fui, pero que ahora pesaba menos porque ya no cargaba con falsas esperanzas. Entrar a mi casa fue como entrar a un templo. El aire estaba un poco viciado por los días de encierro, así que lo primero que hice fue abrir las ventanas de par en par. La casa respiró. Las vigas crujieron suavemente, como dándome la bienvenida. Fui al patio central, donde los helechos de Elena estaban un poco tristes por la falta de agua, pero vivos. Esa noche Tomás se quedó a cenar. Doña Chuy nos trajo corundas y café de olla. Nos sentamos en el patio bajo las estrellas, escuchando el canto de los grillos. Después de la cena, cuando el silencio de la noche se asentó, sentí que tenía una última tarea pendiente, un ritual necesario para limpiar mi alma. Saqué del bolsillo de mi saco el contrato falsificado, esas hojas que decían que yo ya no era dueño de mi historia, esas hojas donde mi hijo me había condenado al olvido. Busqué una maceta de barro vacía en el rincón del patio. Puse los papeles dentro, saqué una caja de cerillos. Tomás me observaba en silencio, respetando mi momento. Encendí un fósforo y lo dejé caer sobre el papel. La llama prendió rápido. El papel amarillo se curvó, se ennegreció y finalmente se convirtió en fuego. Vi cómo mi firma falsificada desaparecía entre las lenguas naranjas. Vi cómo el nombre de Inmobiliaria Grupo Fonseca se convertía en ceniza gris. Mientras el fuego consumía la traición, una reflexión profunda me invadió. Pensé en la crianza. Pensé en todos los años que pasé trabajando para darle a Marcos lo mejor. Las mejores escuelas, ropa de marca, cursos de inglés, campamentos de verano. Le di todo lo que se podía comprar con dinero. «¿Sabes qué pienso, Tomás?», dije, mirando las brasas. «Que a veces los padres cometemos el error de llenar los bolsillos de los hijos y nos olvidamos de llenarles el corazón». Tomás dejó su taza de café en la mesa y me miró con atención. Yo pensé que lo estaba haciendo bien, continué. Pensé que mi deber era evitar que sufriera las carencias que yo sufrí. Pero al quitarle las carencias, también le quité el carácter. Le enseñé el precio de las cosas, pero no le enseñé el valor de las personas. Y ese hueco lo llenó la ambición. El humo subía en espirales hacia el cielo nocturno. «La sangre es un accidente biológico», muchacho, le dije, girándome hacia él. «Marcos lleva mi sangre, tiene mis ojos, tiene mi apellido. Pero tú que no tienes nada mío en tus venas, tú cruzaste el infierno para rescatarme. Tú me diste de comer cuando mi hijo me mataba de hambre». Tomás bajó la mirada, humilde.
Usted me enseñó a ser hombre, profe. Eso vale más que la sangre. Exacto, asentí. Ahí está la lección. El verdadero parentesco no está en el ADN, está en la lealtad, está en la gratitud. Hoy perdí un hijo, es cierto, y eso me dolerá hasta el día que me muera, porque el amor de padre no se apaga con un interruptor, ni siquiera después de lo que hizo. Pero hoy también confirmé que tengo otro hijo, uno que la vida me regaló en un salón de clases hace 20 años. Extendí mi mano sobre la mesa y Tomás la tomó. Su agarre era fuerte, cálido, vivo. El fuego en la maceta se extinguió, dejando solo un montoncito de cenizas negras. El viento suave de Michoacán sopló y se llevó los restos, esparciéndolos por el jardín, donde servirían de abono para las plantas nuevas. Me sentí ligero, me sentí en paz. Marcos estaba en una celda fría en Monterrey, enfrentando sus demonios. Yo estaba en mi patio, rodeado de mis recuerdos, de mis vecinos y de mi verdadero hijo. Miré hacia el cielo, donde la luna brillaba clara y redonda sobre los tejados de Morelia. «Buenas noches», Elena, susurré. «Ya estoy en casa, y esta vez no me voy a ir nunca». La casa crujió de nuevo, y supe que ella también me escuchaba. La pesadilla había terminado. La vida, mi vida, la de verdad, empezaba de nuevo a los 82 años, y aunque tenía el corazón cicatrizado, nunca había latido con tanta fuerza como esa noche. Gracias, de verdad. Gracias por acompañar a este viejo maestro hasta el final de su lección más amarga. Sé que es difícil procesar que un hijo pueda hacer algo así, pero sentí la responsabilidad moral de compartir mi pesadilla para que nadie más caiga en la misma trampa. A veces, el lobo no está en el bosque, sino sentado en nuestra propia mesa, vestido con traje y corbata, prometiendo un paraíso que en realidad es una celda. Si mi historia tocó alguna fibra en tu interior, si crees que la gratitud hacia los padres debería ser sagrada e intocable, déjame un corazón azul en los comentarios. Me ayudará a saber que no estoy solo y que todavía hay gente buena allá afuera que valora la dignidad. Y quiero plantearte una pregunta muy seria, una que yo me hago cada noche. Si estuvieras en mis zapatos, con el contrato en la mano y la policía esperando detrás de la puerta, ¿hubieras tenido el valor de denunciar a tu propio hijo o lo habrías perdonado? Quiero leer tu opinión sincera, porque sé que no es una decisión fácil, pero más allá de los comentarios, por favor, llévate este consejo urgente. Protege tu patrimonio. No importa cuánto confíes en tu familia, el dinero, las deudas y la desesperación transforman a las personas. Jamás firmes documentos para facilitar trámites sin leer la letra pequeña. Jamás cedas la titularidad de tu hogar sin garantizar un usufructo vitalicio ante un notario de por tú por confianza, no del de ellos. Asesórate, pregunta, duda. Tu firma es tu poder. No la regales por culpa o presión emocional. La vejez digna no es un regalo que nos hacen los hijos, es un derecho que debemos blindar legalmente antes de que sea tarde. Hoy duermo tranquilo, rodeado del cariño de mis vecinos y de mi hijo del alma, Tomás. He aprendido a la mala que la familia no siempre es la sangre, sino la lealtad. No esperen a mañana para abrazar a quienes realmente los aman. Soy Ramiro Fonseca, y desde mi querida Morelia, con el corazón sanado y la frente en alto, les mando un abrazo fuerte. Compartan esto con sus padres y con sus hijos para que nadie más sufra en silencio. Cuiden a sus viejos. Hasta siempre.